Bien, bienvenidos sean nuevamente todos ustedes. Hoy vamos a dar inicio por la primera semana después, que tiene como una duración de 6 meses el taller bíblico, cuando estábamos pensando cómo denominarle a esta actividad, porque muchos hablan de introducción a la Biblia, otros hacen mención de conocer la Biblia. Entonces estábamos planteando y me vino a la mente la idea de Jesucristo en este relato. En el Evangelio, específicamente cuando está hablando a los apóstoles, le dice, mira, este es Jesús, el hijo del carpintero. Entonces, hacíamos la combinación de imágenes respecto, pues, a qué hacía Jesús en el taller de Galilea. La perspectiva es que en un taller, por ejemplo, mecánica, un taller, el caso de Jesús sería de carpintería, pues Jesús comienza e inicia a realizar una obra y a eliminar algunos restos o partes eh, de estos árboles que presentarán pues la eliminación de algunos restos que forman parte del objeto que va a ser poco a poco pulido. Luego, como siguiente paso, Jesús en este taller de carpintería comienza a realizar el proceso de armar las piezas que poco a poco ha ido quitando lo que no vale. Y finalmente va a tener en este taller de carpintería el pintado y finalmente un producto final. Esta es nuestra finalidad también de lo que es el taller bíblico que nosotros vamos a tener durante estos 6 meses. ¿Qué significa? En todas las exposiciones vamos a comenzar a eliminar algunas ideas que nosotros tenemos sobre las Sagradas Escrituras y que están equivocadas. Debido pues muchas veces de que hay algunas concepciones que nosotros tenemos acerca de las escrituras que poco a poco la iglesia ha ido comprendiendo y mejor y por lo tanto ha comenzado a dejar de usar algunas palabras o ha aumentado otras con la finalidad de comprender mejor el misterio. El título Biblia y la vida viene en relación porque nosotros a veces acostumbrábamos a acercarnos al libro, la Biblia, a acercarnos a este libro como si fuera un libro de conocimientos históricos, de conocimientos científicos, y no como un libro donde nosotros encontramos cosas que son muchísimos, de muchísima importancia para nuestra vida. De ahí que a través de este taller bíblico queremos nosotros unir la Biblia y la vida. Los errores que no debemos cometer durante este trayecto de los 6 meses del taller bíblico es pensar pues que uno viene aquí a recibir charlas y luego finaliza sin entender nada. Eso no es no es el sentido de todas estas charlas. Si yo vengo a recibir la información durante esta hora de clase a lo largo de un día, durante una semana, es para por lo menos llegar a concebir una idea que antes lo tenía de manera imprecisa y ahora ya lo tengo más desarrollado. Luego también pensar que la palabra de Dios es necesariamente la Biblia y que solamente ella es la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos a nuestro costado, algunos quizás ya lo tienen ahí en su mesa, en el lugar donde están, la Biblia. Y a veces concebimos que la palabra de Dios solamente está en la Biblia. Y ese es un error que nosotros como católicos o como estudiosos de la Biblia debemos sí o sí preguntarnos. ¿Qué pasa si solamente la palabra de Dios está en la Biblia? Tendríamos que todos, como en esa suma importancia, pues leerlo la Biblia. Porque póngase a imaginar ustedes, yo ingreso a una librería de San Pablo o a cualquier biblioteca, del 99.9% de libros que existen en esa biblioteca, solo un libro tiene como tal la palabra de Dios. Puede ser biblioteca grande que quieras. Imagínense, yo me voy a cualquier país extranjero o acá en nuestro país. De todos los libros que hay en las casas de las personas, solo un libro, solo un libro contiene la palabra de Dios.
Entonces, una vez identificando la importancia de la Biblia, vamos a colocarlo el lugar que le corresponde a la Biblia. Vamos a ver si la Biblia es el único libro que habla de Dios. Vamos a ver si la Biblia es la única fuente que contiene la palabra de Dios. O podemos compararlo, por ejemplo, con los libros, entre comillas, sagrados de las demás religiones. Por ejemplo, el Corán, la Torá. El Corán es de los musulmanes, la Torá de los judíos, de los Rig Vedas, de los hindúes. Esos libros también son sagrados para esas personas, pero la diferencia con las sagradas escrituras nuestras es que esos libros son sagrados porque ellos lo dicen. Porque si esos libros no fueran o fueran sagrados por su esencia y no porque ellos lo digan, entonces, ¿por qué los católicos no leemos el Corán? ¿Por qué los católicos no leemos los Vedas? No solamente porque nosotros eh, eh, no seamos musulmanes, sino que la pregunta aquí es, de fondo está, ¿la palabra de Dios dónde está? ¿Está solamente en la Biblia? ¿O lo tienen también los libros de las otras religiones? Por ejemplo, el Corán. Porque si la palabra de Dios no está solamente en la Biblia, sino que está en otros libros, pues hay que leer también los otros libros entonces, como palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros queremos concebir en este taller bíblico. Identificar, vamos, ¿cuál es la posición de la Biblia? ¿Se puede comparar la Biblia con los otros libros que existen en las otras religiones? Todo eso lo vamos a ver aquí en este taller bíblico. Ahora solamente estamos hablando de manera introductoria para tener ya algunas ideas las cuales nos van cuestionando. Por ejemplo, otro error que tenemos es que si solemos pensar que en la Biblia es la única palabra de Dios, pero hay que identificar que la palabra de Dios es Cristo, pero Cristo está en la Sagrada Eucaristía. Entonces la pregunta sería, ¿dónde está la palabra de Dios? Porque si nosotros leemos Juan 1:14, mira lo que dice. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y más adelante ya vamos a usar directamente la Biblia para buscar la cita bíblica, pero hoy en esta charla introductoria vamos a poner en la diapositiva el texto bíblico y para ir leyendo poco a poco. En Juan 1:14 nos menciona que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Quién puso su morada entre nosotros? Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne. Y ahí Juan, el evangelista San Juan, identifica a Jesús con la palabra. Entonces, Jesús está en la Biblia y está en la Eucaristía. La pregunta es, ¿la palabra de Dios dónde está? ¿Está solamente en la Biblia? Porque si decimos que Jesús solamente está en la Biblia, ya estaríamos con la postura de los protestantes. Ellos piensan que Jesús solamente, que la palabra de Dios solamente está en la Biblia. Por eso ellos, sola escritura. En cambio, los católicos no. Nosotros nos decimos que Jesús también está y más, y mucho más tiene la presencia en la Sagrada Eucaristía. Entonces ahí estamos, ya más o menos viendo cuál es nuestra idea católica de las Sagradas Escrituras. Bien. Otro de lo que quería mencionar, idea introductoria, es la preocupación que debe tener todo día. Y esto quiero que lo tengan siempre presente. Dar un taller bíblico no es solamente, en el caso mío y en el caso de los que van a venir a dar las ponencias, no es coger un texto y darte lo que lo leas. Eso se llama lección divina. Eso es hacer oración con la Biblia. Pero cuando se da un taller bíblico, hay una preocupación de por medio. Mira lo que dice Mateo 18. Pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. ¿A qué viene esta idea? Estimados hermanos, muchos de nosotros
quizás hemos llegado solamente a tener charlas de primera comunión y quizás charlas de confirmación y quizás charlas de matrimonio, pero ¿cómo lo hemos llevado esas charlas? Eso ya es una pregunta que ustedes se pueden hacer personalmente. ¿Saben por qué este taller bíblico no se puede comparar con unas charlas de catequesis? La respuesta es sencilla, porque es como cuando tú le dices al niño pequeñito, quizás su hermanito, quizás algunos han tenido sus hijos, ahora tienen sus nietos, quizás algunos, le comienzan a explicar que tiene que portarse bien durante todo el año para que al fin de año el Papá Noel le traiga regalos. Porque si le sale el diente, lo ponga debajo de su almohada y le habla a Ratoncito Pérez para que se lo lleve. No te lo estás engañando al niño, le estás poco a poco formándolo. ¿Para qué? Para que el niño entienda de que tiene que preparar su corazón para que llegue Navidad y Jesucristo nazca en su corazón sano. Y por eso que tiene que portarse bien para que le traiga un regalo. El medio quizás para decirlo a ese hijo, o a ese niñito es quizás no el más adecuado, pero sí le entiende el niño sí lo entiende. O por ejemplo, contarle cuentos. No puedes comparar tú el contarle cuentitos para darle una moraleja o un libro de teología de reflexión profunda escrita, por ejemplo, por el cardenal Joseph Ratzinger. Los dos hablan sobre lo mismo. Puede ser, por ejemplo, algún cuento navideño con el libro, un texto bíblico en la cual lo interpreta Ratzinger. Los dos hablan sobre la Navidad, pero uno está dirigido para un niño que recién poco a poco va comprendiendo la realidad y por lo tanto va llegando a tener alguna concepción simple, pero ya poco a poco, algo sirve, de algo sirve. En el taller bíblico, yo no solamente, o los ponentes no solamente te van a darte ese contacto con las Sagradas Escrituras, sino darte una visión general para que dos cosas, no lo devalúes a las Sagradas Escrituras, no lo devalúes a la Sagrada Escritura como si fuera un libro más de las otras, de otros libros que hay, pero tampoco tengas ese pensamiento en tu cabeza influenciado quizás por el ambiente protestante de que la palabra de Dios solamente está en la Biblia. La, en la palabra de Dios está en la Biblia, pero no solamente en la Biblia, porque la Biblia, bueno, más adelante vamos a ver el por qué, más adelante vamos a ver el por qué. Por ahora, esa es la idea. Y por lo tanto, una preocupación nuestra es que Jesús nos dice, hay de escandalizar. Y como le decía, muchos de nosotros no tenemos esa preparación sobre las Sagradas Escrituras. Tenemos la fe cristiana, eso es cierto. Muchos quizás tienen muchísima fe y eso está muy bien. Pero respecto a las Sagradas Escrituras, poco a poco vamos alimentándonos más. ¿Y qué pasa si yo te digo, por ejemplo, esta idea, ¿no? De que la palabra de Dios no está solamente en la Biblia. Quizás para algunos les va a parecer escandaloso. Puede ser que no sea tu caso, pero sucede. Y a veces se van corriendo a su párroco, corriendo a algún obispo y le dicen, mira, el hermano ha dicho esta cosa. Y a veces no lo dicen con precisión y entonces a veces el obispo habla directamente con uno, entonces comienza a ver, o si no lo dice el obispo, la persona comienza a separarse de la iglesia en vez de acercarse más. Por eso que estudiar las Sagradas Escrituras, estimados hermanos, no es como coger un texto, meditarlo y pensar lo que es para nuestra vida. La Sagrada Escritura es mucho más compleja que eso, porque solo leerlo nos duraría aproximadamente, así leyendo más o menos 3 lecturas diarias, por ejemplo, de medio párrafo, un párrafo, o media página, una página, nos demoraría aproximadamente 3 años. La iglesia hace eso. Si ustedes asisten a la misa todos los días, cada día es una lectura distinta. Y eso es, a lo largo de 3 años se lee toda la Biblia. Solo leerlo nos duraría 3 años. Ahora, interpretarla, conocerla más a profundidad, nos llevaría más, porque es un libro
que ha sido escrito, pónganse ustedes a pensar, aproximadamente durante cerca de 2100 años. No es un libro que un autor lo escribió pues en 10 o 20 años de su vida. Es un libro que fue compuesto a lo largo de cerca de 2100 años. Entonces, por eso que es una preocupación para todo guía respecto a talleres bíblicos, de no escandalizar la fe de la gente. Si a ustedes les surge alguna duda durante estas exposiciones, antes de recurrir a algún otro ponente, hagan la pregunta al ponente de la cual han escuchado esa idea, para que así le explique con más detalles, porque puede ser que no se explicó bien y ustedes entendieron mal. O el ponente, pues, debido a la limitación humana, se olvidó de decirlo. Por eso que todo lo que surja de preguntas, dudas, a lo largo de estas exposiciones, tienen que hacerle mención a su, el caso al ponente de la cual están escuchando ustedes. Bien. Dice el Papa Francisco, hablando de esta preocupación, espérate, alguien quiere acceder también a la charla, ahí está. Sobre esta preocupación dice, eh, cuidado de vosotros mismos, estar atentos de no escandalizar, dice el Papa. El escándalo es feo porque hiere la vulnerabilidad del pueblo de Dios. Una cosa es que yo exponga en un jurado de teólogos que ya han estudiado la Biblia. Entonces los teólogos me dicen, mira, Cristian, esto que has dicho falta profundizar. Pero otra cosa es mencionarlo a muchos de nosotros, quizás algunos, no sé si ustedes es su caso, tan solo quizás es la primera vez que han llevado Biblia. Entonces, yo no tengo la palabra de Dios. Si yo digo algo, lo digo a partir del estudio que he realizado y a partir de las lecturas de los libros de la iglesia. Pero eso no quiere decir que lo que yo digo es palabra de Dios. No, no, la palabra de Dios está en la Biblia. Y luego también explicaremos dónde más está. Pero cualquier consulta que ustedes tengan y les surja a partir de los que se va a exponer, siempre háganmelo llegar a mí personalmente. Si es que sucede en otro ponente, me lo pasan para yo hacerle llegar y le expliquen en su momento. Luego, esto es la idea. Está dirigido en principio, como pertenecemos a la comunidad de los misioneros de la reconciliación del Señor de los Milagros, en esta preocupación de hacer pastoral y aumentar un poco más el conocimiento sobre las Sagradas Escrituras, está dirigido a los cooperadores nazarenos. Pero como al ser de gran importancia para todas las personas que quieren conocer las Sagradas Escrituras, está dirigido a todos aquellos que de buen corazón desean estudiar. Seamos sinceros, pocos leemos la Biblia y pocos lo estudiamos. Y el hecho de que asistan 6 hoy día a estas charlas es un gran avance y es una alegría inmensa. Especialmente en el caso mío, yo me alegro mucho de que ustedes hayan podido asistir y dedicarle al Señor una horita a la semana. Bien, los objetivos específicos a lo largo de este texto ya hemos ido mencionando al inicio, es poco a poco ir dejando algunas ideas que están equivocadas respecto a las Sagradas Escrituras y luego adquirir nuevas a la luz de las Sagradas Escrituras y también del magisterio de la Iglesia. Y todo lo que hagamos acá siempre va a ser para que al finalizar tener un producto, así como en el taller de Jesucristo en la carpintería. Trae una silla, una mesa. Nosotros, al finalizar este curso, necesitamos pues ya saber tener esa iluminación a lo que es lo que tiene que ver con respecto al, al curso bíblico para que ustedes tengan como finalidad de relación con las otras personas, porque no leemos la Biblia solamente para nosotros, sino también para, con el mensaje bíblico, predicar a los demás. El tema 1 que vamos a ver el día de hoy se llama Una ventana entre la Biblia y la vida, o Dios nos habla en la vida. Pero antes quiero ver cuánto tiempo todavía tenemos, para así no, tenemos 6 minutos, así que podemos seguir exponiendo. Le digo esto porque Zoom de manera gratis nos da solo determinados tiempos. Y luego le voy a enviar a su WhatsApp nuevamente otro link para ingresar. Bien, Dios nos habla en la vida.
Estimados hermanos, la primera gran pregunta cuando tú conversas con alguien, te dice, ¿has escuchado a Dios? Pero ¿qué entiendes por escuchar? Normalmente cuando decimos has escuchado, suponemos la presencia de que hay voz, hay palabras. A través de tu oído has escuchado. Esa es la gran pregunta. Dios, ¿cómo nos habla? Es cierto, nosotros decimos que Dios habla, pero ¿cómo nos habla? Hoy vamos a aprender sobre eso. ¿Qué nos dice la Sagrada Tradición? La Sagrada Tradición nos dice que toda la creación nos habla de Dios. Ah, mira, toda la creación nos habla de Dios. Ah, mira, entonces, o sea que las Sagradas Escrituras también nos habla de Dios, pero también toda la creación. San Agustín, un pensador en la antigüedad católico, obispo católico, decía, Dios escribió dos libros, el libro de la vida y el libro de la Biblia. Todos los pueblos y todas las culturas han descubierto la presencia de Dios en la creación. Los árboles, los animales, por ejemplo, las montañas, las personas, todo nos habla de Dios. San Agustín decía que el primer libro que Dios escribió fue el de la creación. Esto es el libro de la vida. Y solo después, pero bien después, cuando al hombre le resultó difícil escuchar la voz de Dios en la creación, se escribió la Biblia. Pero solo de... Nosotros sabemos por ciencia de que el mundo fue creado hace 20.000 millones de años atrás. Y el hombre comenzó a aparecer recién hace 10 millones atrás. O sea que el universo fue creado con anticipación al hombre. O sea que el libro de la vida, el libro de la creación, tiene mucho más tiempo que el libro, que la Biblia. Porque la Biblia tiene aproximadamente ahora 4.000 años sin. Aproximadamente ahora. Solo 4.000 años. En cambio, el libro de la vida, que es la creación, ha sido escrito de hace 20.000 millones de años. Restemos 20.000 millones de años menos 4.000. La Biblia es como que fue escrito ayer. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Vamos a ver si la Sagrada Tradición está de acuerdo a las Sagradas Escrituras o la Sagrada Tradición lo ha inventado. Vamos a ver. ¿Qué dice Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclaman el firmamento las obras de sus manos. Ah, mira, ¿quién cuenta la gloria de los cielos? Ah, mira. Pero tú dirás, vamos, el cielo no tiene boca. ¿Dónde está el cielo? Esas preguntas iremos resolviendo posteriormente conforme vamos llegando a estos temas ya más precisos. Pero ahora es que los cielos te cuentan la gloria de Dios. Ah, mira, las Sagradas Escrituras están de acuerdo con la Sagrada Tradición. Romanos 1:19. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante tus ojos, pues Dios se lo manifestó. Ah, mira, o sea que la palabra de Dios no solamente está en la Biblia, sino que también está en la creación y nos dice que todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante tus ojos. ¿Y quién lo manifestó? No lo manifestó el hombre. O sea que en la creación no lo manifestó el hombre, lo manifestó Dios. Lo que es y lo que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Tres cosas nos dice Romanos, la carta de Romanos, que conocemos en la creación. O sea que no conocemos todo. No, no. Sí conocemos, pero conocemos todo lo que se puede conocer de Dios. En la creación nos da un conocimiento, sí, pero ese conocimiento es limitado. Ese conocimiento nos da todo lo que Dios ha querido revelarnos. No se está contradiciendo con el verso 19. El verso 19 dice, todo lo que se puede conocer de Dios lo tiene ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó, sí, pero todo lo que se puede conocer de Dios, lo que no se puede conocer de Dios, eso se ha reservado. Pero vamos a ver más adelante si lo ha reservado todo o qué nos ha manifestado nuevamente. Pero la idea aquí es que Dios sí nos habla, pero nos habla a través de la creación. Entonces, también nos habla en las Sagradas Escrituras, sí,
Pero las Sagradas Escrituras y la tradición nos dice que también nos habla a través de la creación. Luego, también hay otras citas bíblicas ahí, pero voy a dejar de compartir para mandarles otro link a su WhatsApp para que ingresen, ¿ya?